cada vez más fácil. 12:10 y como todos los viernes, después de las 12, ya acercándonos al mediodía, tenemos salud y algo más. En esta ocasión nos falta la cabecilla, pero nos falta Juan, que por problemas personales no ha podido venir, pero está Víctor. Víctor a la cabecilla de este equipo. ¿Cómo va, Víctor? Pero muy contento, al principio nervioso, pero ahora una rara paz me inunda porque frente a tamaña responsabilidad solo me resta desacalambrarme, dar gracias a la vida, dar gracias al lujo de tener acá dos integrantes del Tribunal Penal accesibles a nuestra vista, a nuestro contacto. Es una fiesta, y además sabiendo, y le envío un cariñoso saludo a Juan Martín, que en este momento va por el camino rumbo a Esquina a pescar sus dorados y sus surubíes. Se lo merece, pobre. Bueno, Víctor, contame con quién estás, con qué parte del equipo estás también. Bueno, estoy en primer lugar con un infaltable que nos conecta con el mundo de lo jurídico, que es el Waldi Torres, con todas las horas de vuelo vividas en esos infiernos que llaman cárceles. Y nada menos que dos integrantes del Tribunal Penal, el doctor Luque y el doctor Vitar. Un verdadero lujo tenerlos cerca para poder tener la oportunidad de arrimarle inquietudes, no críticas, inquietudes y la certeza de que nada va a ser igual después de este programa, con la certeza de lo que yo le voy a proponer a ustedes, a los dos, en cuanto a pequeños, grandes cambios que pueden cambiar muchas vidas. Bienvenido, doctor Luque y doctor Vitar, que hayan llegado hasta nuestro programa. Víctor, nos tienen confianza. Víctor, te interrumpo un minutito, yo me quedo de este lado, le dejo la mano también a Waldo para que puedan empezar el desarrollo del programa con los invitados. Perfecto, Bien, y ahora bien. me toca a mí la dirección. Doctor Luque, bienvenido. Quisiera que dijera sus primeras palabras con respecto a esta oportunidad en que se lo ha invitado. ¿Cuál es su actitud frente a esta oportunidad que tiene de enviar un mensaje a la comunidad en tiempos de emergentes en distintos rubros de inquietudes que a la gente le preocupan mucho? ¿Cómo se puede presentar usted? ¿Cómo se define? ¿Cómo viene a nuestro programa y por qué? Bueno, desde ya le agradezco la invitación, estamos agradecidos con Julio de la oportunidad de acercarnos la justicia a la gente. La verdad que eso para nosotros también es importante. Y bueno, sí, es verdad, estamos en momentos donde siempre estamos en la materia nuestra penal, siempre estamos en emergencia, siempre estamos dentro de problemáticas de seguridad ciudadana, de distintos tipos de hechos delictivos que por ahí la gente común por ahí desconoce cómo acceder o cómo acercarse a la justicia. Sí, en la provincia sí hemos tenido un programa, digamos, de acercamiento, de acceso a la justicia muy importante en los últimos tiempos, ¿no? Que bueno, y son lo que cae dentro de nuestro ámbito siempre es lo más grave que ocurre en la sociedad. Entonces, para nosotros siempre tenemos que tratar de tener una visión, digamos, integral del hombre, ponerse en el lugar del otro. Eso también es un poco la tarea del juez, no es solamente meramente represiva, sino ver qué pasó en ese caso con esa persona y dar una respuesta a la sociedad también en el lado de la víctima. Es decir, estamos en ese equilibrio. Ese sería un poquito la actitud que tenemos que tener frente a la problemática del delito. Es decir, entender qué pasó con esa persona que ha llegado a eso, que hay un ser humano que
en un instante puede haber ocurrido algo y también atender esa otra necesidad. Y bueno, nos enfrentamos con esa problemática todos los días, desde distintos hechos que pueden pasar por delitos que son desde sexuales a delitos económicos. En cuanto a emergentes, yo me refiero a delitos que preponderan en este tiempo, como son los de violencia de género, como son los informáticos y como son los que más le preocupa a la gente, los delitos violentos tipo entraderas, salideras, etcétera, etcétera, perpetrados por un grupo social que la gente individualiza y generaliza en forma instantánea. Los motochorros y sus variedades, ¿no? Sí, bueno, respecto... son todos emergentes esos, pero lo que más teme la gente es a eso. Eso está atado necesariamente también a la situación de pobreza que impera. Es decir, hay una línea entre la situación económica, que no significa que en los países donde desarrollados no ocurran ese tipo de hechos delictivos, ¿no? Pero eso se vislumbra mucho en sociedades así como las nuestras, donde hay una carencia no solamente de necesidades extremas y que también influye lo económico y eso, digamos, hay una pérdida de valor en ese sentido. Entonces, eso se ve mucho en los delitos, digamos, que tienen que ver con la seguridad ciudadana, todo lo que es los robos, generalmente gente, digamos, no significa que otros sectores sociales no ocurra, pero son distintos ámbitos de delincuencia. Después también tenemos el ámbito de la delincuencia de los delitos informáticos, que ya eso ya es una movida que se viene desarrollando en los últimos tiempos. En los últimos casos hemos tenido oportunidad de ver algunos hechos donde ya hasta desde el ámbito internacional hay como una ¿cómo se llama? Como una línea que desde los Estados Unidos, en el caso de los delitos donde hay niños involucrados, han empezado a remitir casos a Buenos Aires, desde Buenos Aires los han remitido a Mendoza, y se ha generado también una delincuencia alrededor de eso que ha aumentado también bastante. Y por ahí los medios tecnológicos no han estado a la altura de dar una respuesta a esa problemática. O una alerta. Claro, una alerta o estudios o investigaciones que estén en ese tipo, para determinar o para averiguar o para resolver ese tipo de casos. Por ahí no hay una preparación en general, digamos, estamos en esos casos por ahí también aprendiendo porque son problemáticas nuevas. Bueno, no sé si también Julio quiere aportar algo. Sí. Perdón, buen Sí, día, sí, audiencia, estoy buenos yo. días, audiencia. Yo también, Disculpame existo, que yo te también eche un lado. estoy. Sí. No, un saludo muy grande a Juan. Lo primero que le voy a decir, un saludo muy grande a Juan. No quería interrumpirlo, Rodolfo, porque la pregunta tuya fue muy amplia y en realidad él se explaya perfectamente bien, entendiendo un montón de circunstancias que están acorde hoy en la actualidad. Yo, a ver, le vamos a hacer apertura también a Julio, pero más allá del ámbito delictivo, yo le voy a preguntar a Julio la mutación, si ha habido durante tiempo de los albores de aquel juez de instrucción que nosotros tendríamos, que voy a pasar a la parte procesal, digamos, a la circunstancia que vivimos hoy con un proceso adversarial, también a las circunstancias de la tecnología, de los delitos que hay hoy, que decía bien Rodolfo, que hoy no estamos muy a la altura de las circunstancias, pero Julio, ¿te parece que hay una mutación grande con respecto al derecho, como estos juicios por jurado, como el juez instruccionante, con la ley vieja, la oralidad?
¿qué le podemos decir a la gente desde tu punto de vista técnico? ¿Cómo lo ves vos? Si es para mejor, si no, si hay críticas o no, con respecto a lo que teníamos, si avanzamos, no avanzamos. ¿Cómo lo ves vos de tu perspectiva, Julio? Bueno, yo, para aclarar la cuestión, antes había un juez de instrucción que investigaba y era quien, en definitiva, promovía que esa persona fuere a juicio. Y en la actualidad, quienes están encargados de la investigación penal preparatoria para un juicio son los fiscales, que tienen el deber de objetividad, pero también tienen un interés en perseguir el delito, ¿sí? El cambio en sí, yo creo que conceptualmente es importante, porque para el ciudadano lo importante es que tenga un juicio justo cuando ha sido acusado. Y en ese sentido parecería que el viejo juez de instrucción no haría un juicio, no promovía un juicio justo, porque era quien conseguía la prueba y quien en definitiva decidía la situación del acusado, por ejemplo, en la libertad que se le daba durante el proceso o no. Perfecto. Sin embargo, yo creo que la sustancia aquí está, y esto es lo que debe entender la gente. Lo importante es cómo se obtiene la prueba para después hacer un juicio justo a una persona. La prueba que se obtiene para determinar si es culpable y la prueba que se obtiene para determinar si existe una víctima. En este sentido, están involucrados los derechos del acusado a una prueba sana obtenida por medios legales, y el derecho de la víctima a tener una prueba contundente en el caso de que efectivamente sea víctima. En este sentido, yo creo que nos tenemos que preocupar más, no tanto por cómo es el sistema, sino cómo obtenemos la prueba. Bien. Ser eficaces en la obtención de la prueba. Y esa es una obsesión que debe guiar a fiscales. Antes los guiaba a los jueces de instrucción. Los jueces de instrucción eran muy celosos de la prueba. Eran muy estrictos, conseguían siempre la prueba, estaban muy en contacto con los investigadores policiales y conseguían rápidamente la prueba. Hoy los fiscales tienen alguna serie de problemas que deberían preguntárselos a ellos, pero lo que debe guiar siempre es obtener prueba de calidad y por medios legales, por supuesto, porque la prueba obtenida ilegalmente después en juicio no tiene ningún valor. Muy claro. Esta es la obsesión que tenemos que tener. Muy claro, Julio. Conseguir Muy la claro. prueba. Bien, bien, bien. Me parece muy clara la posición que realmente es, porque procesalmente es eso. Es Sí. la obtención de la prueba y cómo vas a ser juzgado. Es más, para Rodolfo o para Julio, ya te dejo, Víctor. Sí, ya sí, te sí, dejo. sí, este es ustedes. Se habla mucho y hemos pasado por el programa por muchos temas de la actualidad, algo que está en boga, que son los juicios por jurado. Ustedes les ha tocado, como me ha tocado a mí, participar de juicios por jurado. ¿Cuál es la conclusión, o cuál es la ideología, o cuál es el concepto que ustedes tienen del juicio por jurado? Lo que ustedes han vivido, obviamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de hacer juicios por jurado. Ahora ha tocado un caso que digamos lo voy a llevar yo. Pero bueno, la visión que tengo es muy positiva. Es decir, primero porque hay, previo a todo, una audiencia preliminar donde se filtra, justamente de lo que hablaba Julio, el tema de la calidad de la prueba. Hay una audiencia donde con mucho rigorismo se puede pulir o seleccionar pruebas de mucha calidad. Entonces, eso hace que, digamos, se depure mucho que en el juicio común no se veía, ¿no es cierto? Sí, además hay un acercamiento de este tipo de juicios a la sociedad. Es decir, me parece que es muy democrático, es decir, es un avance de la democracia. Falta muchísimo por pulir en esto, porque quizá la adversarialidad debía también avanzar un poquito más en la etapa previa a la audiencia preliminar. Eso es lo que todavía estamos necesitados de que se evolucione. Por supuesto, también es un tema presupuestario, ¿no? Porque, digamos, evidentemente
este tipo de procesos requiere de más recursos. Bien. Siempre los recursos son escasos, entonces... Está perfecto. Es pasar por el tamiz, el filtro, para que se pueda depurar y se pueda discutir lo que realmente es. Exacto. Esa es la eficacia probatoria y todo. Vos sabés que también te voy a agregar algo que tal vez no estén en conocimiento, sí están en conocimiento ustedes, pero lo vivo yo. Nos falta ese presupuesto de la Policía Judicial, porque ir a las comisarías trae graves problemas para los abogados defensores. Como uno va, está mezclado el Poder Ejecutivo, que es el de la policía, y que antes asumía y prestaba ayuda al Poder Judicial, con el Poder Judicial propiamente dicho, donde están los ayudantes fiscales, que muchas veces no están y te atienden los propios policías. Entonces, que no tengo nada contra ellos ni nada por el estilo, pero no es un cuerpo técnico homogéneo que te pueda brindar una información idónea. Y esto lo digo porque muchas veces hay mucho tropiezo de la gente cuando va a la comisaría y se queja y está. Entonces, uno le pide a la gente que se comunique con el ayudante fiscal. El ayudante fiscal es quien lo va a ayudar porque es una persona que está puesta por el Poder Judicial y es a quien todos en la comisaría le van a responder, al ayudante fiscal. En la cabeza del ayudante fiscal. Digo esto porque muchas veces cuando hay denuncia, cuando hay que hacer o preguntar o va a una comisaría, tenemos un encierro y un problema grave, ¿con quién hablamos? Y tienen que hablar con el ayudante fiscal. Era eso nada más para agregar que está dentro del proceso adversarial, que nos encantaría tener una policía judicial que hace años que no la tenemos y que sería especialista de nosotros, o sea, digo de nosotros como auxiliar de la justicia, ¿no es cierto? Y que sería loable y bueno, ¿me entendés? Julio, te molesto en algo, Julio, estos juicios por jurado, como vos lo estás viendo, tu punto de vista sería ampliarlos más y en su caso, si te parece afirmativo o negativo, no sé, decime en cuáles otros delitos te parecería a vos que se puede incursionar. Bueno, si consideramos fundamental que la sociedad participe, sea un canal de participación ciudadana, los juicios por jurado, está claro que convendría ampliarlos. En el juicio por jurados, los jueces técnicos, que no somos más que abogados especializados en derecho penal y en alguna medida en el procedimiento, nada más, pero somos abogados, ese es nuestro título. Tenemos un sistema de razonamiento que no necesariamente coincide en algunos aspectos con el del ciudadano, pero eso no quiere decir que sea mejor que el del ciudadano ni peor. En ambas circunstancias existe también el sentido común y el ciudadano tiene mucho que aportar en este aspecto. Ahora, hoy por hoy tenemos muy pocos delitos que van a ser juzgados en juicio por jurados, los más graves, los homicidios calificados y la violación seguida de muerte, pero yo creo que si queremos ampliar la participación, debemos ampliar el catálogo de delitos. Esto lleva a un problema de naturaleza económica, un juicio por jurado lleva mucha organización, hay 16 ciudadanos dedicados exclusivamente al juicio normalmente ocurre durante 4 o 5 días. Y esto es una organización que tiene sus costos y tiene sus molestias para los ciudadanos. Pero sí, yo creo que se podría ampliar el catálogo de delitos. No creo que a los delitos que involucren la privacidad de la persona, de la víctima, pero sí a otro tipo de delitos, incluso delitos contra la administración pública, en los que el ciudadano bien podría tener una intervención activa. Meto un bocadillo y ya lo dejo a Víctor, ya te paso, Víctor. Sí. Vos sabés que se presentó un proyecto para incluir los delitos de la integridad sexual. Y hubo un caso que es más bien resonante y político que quería que se hiciera por juicio por jurado. La preservación de la víctima es el tema. Pasamos a otro tema. Víctor, bueno, está muy bien. Mío, es todo tuyo. Ustedes han hablado de cosas que le interesan mucho a la sociedad, porque los cambios que ustedes han visto implementarse, que no han sido fáciles de implementar, porque como usted bien sabe, doctor, todo cambio, toda modificación
implica una modificación de intereses o de gente que no quiere. Cuesta, y ustedes lo van logrando, pero es todo en lo procesal, y me parece magnífico, porque esa frase de que la justicia lenta no es justicia, y ustedes así resuelven mucho más rápido y mucho mejor. Pero yo quiero hablar acerca de la pena ahora, porque cayó en mis manos una frase de Michel Foucault de la década del 60, donde decía, en la década del 60, y yo pude constatar su absoluta actualidad, decía, la gente no solo tolera que el delincuente en la cárcel sea maltratado, exige que además sufra en esa cárcel. El inconsciente colectivo de toda una sociedad desea eso. No le interesa la recuperación. Todos sabemos que todas las cárceles del país son de una forma u otra universidades del delito, pero no hacemos nada que sea ostensible, que sea palpable para que esa situación no se agrave, no se engrandezca y las reincidencias cada vez sean mayores y más graves. Creo que nos cabe dejar una semillita, creo que nos cabe asumir esto y no permitir que siga sucediendo. Yo les pregunto eso a ustedes, si usted lo percibe, esa percepción que tengo yo y que tiene mucha gente, si usted la percibe también, y si usted también, doctor Vitar, la percibe, ¿qué opina brevemente sobre ese emergente? Junto con todas esas cosas que están pasando, emerge una respuesta social. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, yo coincido con su visión, digamos, de que se ha puesto el foco... No se ha puesto el foco justamente en tratar de que esa persona que ha caído en algún delito, que termina en la cárcel, se reinserte. Porque si vemos lo que en la realidad está pasando con las cárceles, la verdad que nadie puede salir bien de ese lugar. Me parece que se debería en algún momento empezar a poner justamente el foco en mejorar eso, en buscar, todos los ciudadanos de alguna manera podemos incurrir en algún delito, así que decir, nadie está al margen de eso. Seguro, decir, seguro. Y forma parte el que de alguna manera cayó o fue a la prisión, sale de la sociedad, es decir, es alguien que está dentro nuestro y forma parte de nuestra idiosincrasia también. Entonces, si no empezamos a cambiar eso, y bueno, y esa visión que tiene la gente ha sido, creo yo, distorsionada también, ¿no? No sé, no quiero decir de dónde, pero también es una idea que va quedando la y gente va generando equivoca, semillas. Se equivoca. Y la idea justamente es, si esa persona, en esas condiciones que son paupérrimas, sale después a la sociedad, evidentemente sale con una herida profunda de adentro, y no va a salir contento ni haber aprendido valores que le puedan servir después para la sociedad. Entonces vamos a devolver a una persona que no humillada, donde no tiene condiciones mínimas ahí. Entonces, bueno, ahí yo creo, eso coincido absolutamente con esa visión. Es imprescindible implementar pequeñas acciones en pequeños lugares, como puede ser San Rafael, que se noten, y que yo quisiera contarles en alguna oportunidad una experiencia que tuve con 2 casos resonantes de acá de San Rafael, donde a raíz yo de haber experimentado, haber vivido, porque ustedes han visitado cárceles y visitan permanentemente establecimientos, pero nunca han estado encarcelados, ni vos tampoco. Yo sí, por 5 semillas de marihuana, 5 semillas de marihuana, me mandaron para adentro así con todo, con
Bueno, ya eso se lo relato acá y lo van a comprender. Hoy en día no se concibe, pero así fue. Pero aprendí tantas cosas y saqué algunas conclusiones que yo las vierto y que quiero compartirlas con ustedes, que ya lo hice con los 2 jueces anteriores que estuvieron acá. Me encantaría que a ustedes lo pudieran leer, esta experiencia, y que diera lugar a una pequeña reunión en que digamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haríamos con esto? ¿Cómo se lo puede mejorar? Porque se van a sentir atraídos por esta posibilidad, no es un delirio. Doctor. Yo creo lo siguiente, hay un emergente social que promueve el castigo y el castigo sin límites, sin duda, sin límites, pero es producto de todos los problemas que tiene la sociedad actualmente, incluso la humanidad. La violencia que hay en el mundo es algo inaudito, ostensible. Y creímos hace 50, 70 años que con la Declaración de los Derechos Humanos la íbamos a frenar, y se ha incrementado. De todos modos, yo creo que en la sociedad anida una idea fundamental que a veces queda aplastada, y es el estricto respeto de la persona humana, tanto de la víctima, en primer lugar, que ha sufrido, como del acusado que debe cumplir una pena. Las penas que se cumplen en cárceles son penas muy duras, muy estrictas. Ya la sola privación de la libertad es algo psicológicamente insoportable. A lo que se suma el sufrimiento de tener condiciones inadecuadas carcelarias y sobre todo el hacinamiento. Entonces yo creo que en la sociedad, en el fondo, anida la cuestión de que debemos respetarnos todos como seres humanos, tanto el que ha sufrido el error como el que ha cometido el error, y detrás de quienes han cometido un error siempre hay una familia que sufre, que no ha cometido ningún error, ningún delito y sufre lo mismo por esta situación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, cada uno en su ámbito puede hacer, y este ámbito, por ejemplo, es muy importante, desde ya que la mayor responsabilidad por la situación carcelaria la tienen siempre los poderes ejecutivos, no los poderes judiciales, que nosotros solo podemos determinar en juicio si alguien es culpable o no, e incluso hasta podemos equivocarnos en alguna oportunidad. Ahora, yo lo que veo, si usted me pide la opinión, es que hay una gran mayoría de internos carcelarios que no tendrían ningún inconveniente si, por ejemplo, se implementaran sistemas de trabajo en comunidades como La Granja que tenemos, que está muy subaprovechada, me parece, pero ambientes adecuados para el trabajo en condiciones de menos restricción de libertad. Yo creo que el 70% de los internos, como mínimo, trabajarían sin fugarse en mejores condiciones que en el encierro estricto en el que se encuentran, como producto de que no pueden acceder a los beneficios ya al temprano cumplimiento de la pena. Actualmente, para acceder a una libertad, a una salida transitoria, hace falta la mitad de la condena, y para una libertad condicional 2/3 de la condena. Pero yo creo que lo que habría que implementar es mejores establecimientos carcelarios para que, como La Granja que tenemos en San Rafael, las personas puedan desarrollar trabajos y convivir de manera más flexible. Perfecto. Una pregunta, doctor. Cualquiera de los dos que la puedan contestar, ¿qué opinan ustedes acerca del tratamiento en países como El Salvador de el enfoque al delito, al crimen organizado, a las maras, por ejemplo? Yo he visto algunas cosas que realmente son impresionantes. ¿Qué opina, doctor? ¿Usted sabe quién es Bukele? Sí. No, el presidente del Salvador. No conozco, sé que hay grupos, digamos, de bandas en distintos países. Pero es tremendo. Yo le pido que mire en YouTube, busque Bukele Maras. Pero
No sé, seguramente tendrán, no sé cómo serán las condiciones, no deben ser muy buenas las condiciones. Generalmente en Latinoamérica es una problemática, me parece que general, de las cárceles y de los grupos. El crimen organizado, sobre todo, cosa que se está empezando a ver en la Argentina. Lamentablemente, sí. Víctor, mirá, tenemos... ¿Vos lo viste lo de Bukele? Sí. ¿Vos viste cómo centenares de gente en calzoncillos, todos rapados, Sí. en posición de cuclilla, con todos tatuados, porque están todos tatuados? Son malas, sí. Es una pesadilla de verlo. Es un tema... Las malas es una jodido. forma de criminalidad organizada Claro. de máxima violencia. Máxima violencia. Están en exactamente, guerra. eso te iba a De decir. recaudación de dinero a través de... tuvimos la oportunidad de dialogar con 2 trabajadores de El Salvador y nos explicaban cómo debían pagar para que no sufra Claro. violencia la familia y ellos. Hay Tremendo. un combate actualmente, pero no conocemos. No, la forma falta en que se está- información. Lo que te iba a decir, Víctor, una cosa muy concreta que yo le quiero preguntar a ellos, y es un tema que es una circunstancia que se ha venido gestando a través de este proceso adversarial, que en la parte instructiva, ¿sí? Se está dando mucho el tema de las prisiones domiciliarias. ¿Está? Ese es un tema que atempera o morigera el tema de la medida cautelar, que es propiamente dicha la prisión preventiva, ¿no? Entonces, bajo esa modalidad, hay muchas personas que en este momento, no importa, hay gravedad de delito también y todo, pero asimismo están en una prisión domiciliaria. Y eso antes no era muy visto como tema. Ni muy común. Pero también es un salvoconducto al tema de lo denigrante que es por ahí el tema de la cárcel, ¿entendés? Es un salvoconducto a que la persona puede estar en el lugar contenido familiarmente, está entre 4 paredes y a veces no, que ahí se abre otra posibilidad más grande porque hay pulseras electrónicas. Si vos te vas a violencia de género, por ejemplo, vos podés solicitar la pulsera electrónica y tenés un distanciamiento donde obviamente el servicio penitenciario te controla cuando vos te vayas a acercar a la persona que es la víctima, ¿sí? Sin Entonces, duda. hay una modalidad, hay un parche, no es la solución, ¿no? Pero la pregunta, ¿hay una solución o precaria o hay un parche a esta historia que es la prisión domiciliaria? Yo creo que sí. Exige voluntad política y consenso. Voluntad política y gente que intervenga en un equipo y que dilucide las reglas del juego, cómo van a ser a partir de este momento. En este momento se puede hacer un juego sin trampas, porque acá las trampas se notan. En Gran Hermano no es posible hacer trampas. Bien. Entonces, si se establecen reglas de juego estrictas, tipo cuartel, monasterio, observado permanentemente, se pueden lograr cosas muy interesantes, porque en el Liceo Militar yo te contaba, a los 13 años, a las 7 de la mañana, vestido, lavado y con la cama hecha en 3 minutos, y ahí al desayuno, y ahí a trabajar, y ahí a hacer instrucción, se pueden hacer muchas cosas. Yo tuve la experiencia, y eso lo quiero que lo lean ustedes, pero tuve la experiencia de 2 casos resonantes, ir a sus casas, explicarles las reglas del juego y ver qué pasaba en sus vidas, estableciendo su casa como si fuera un monasterio. Levantate todos los días a tal hora, vas a hacer la cama, vas a limpiar la habitación, vas a hacer todo, acá se va a ver televisión a tal hora, ta. Te hago una pregunta, Víctor, que tiene que ver antes de pasar a Rodolfo y a Julio, pero quiero saber una opinión tuya. Si durante el proceso
te conceden a vos la prisión domiciliaria, ¿sí? Sí. Y tu conducta bajo las normas que estás estableciendo vos es buena, es saludable, estás testeado, estás monitoreado. La pena, el día de mañana, si te condenan, ¿tendrías que volver a la cárcel o la podrías cumplir la pena ahí en prisión domiciliaria, como la venís cumpliendo, si venís bien y Yo con creo. todas las reglas? Yo creo, Sí, humildemente, Sí. que si una persona durante una X cantidad de tiempo realiza bajo observación un entrenamiento psicológico y espiritual en forma estricta, los resultados tienen que ser evidentes, no se pueden ocultar. Y cuando te hablo de estudio, de meditación, de trabajo de tierra, aunque sea plantar una maceta, pero cosas muy estrictas como tenía yo en el Liceo Militar General San Martín cuando tenía 13 años. ¿qué opina Rodolfo? ¿Qué opina Julio? Bueno, respecto de la prisión domiciliaria que planteabas, creo que es una herramienta muy buena porque sabemos que hasta que no haya una condena, siempre está rigiendo el principio de presunción de inocencia. Entonces, es una medida, si estamos hablando de la porque hay dos tipos de Sí, prisión sí, domiciliaria o de detención domiciliaria. Sí. Está como medida de coerción y como una suerte de dentro del régimen de la pena, que esa persona no está en condiciones de estar en un establecimiento penitenciario, está dentro del Código Penal. Como medida, digamos, precautoria o cautelar, me parece que es saludable, muy saludable, porque esa persona que realmente todavía no sabemos si ha cometido o no pero un delito, tiene que ser y está en seleccionada, proceso, tiene que ser entrevistada, incluso por psicólogo del equipo. ¿Aceptás estas reglas del juego, sí o no? Si no querés, perfecto, pero vamos a estar viéndote. Tales materias durante este tiempo vas a tener que cumplir, vas a tener que levantarte a tal hora, vas a tener que acostarte a tal hora, ¿Te gusta? Te vamos a apoyar en tu familia, nada te va a faltar, todo lo que vos quieras, pero no puedes ser igual después de haber hecho las cosas que se pueden llegar a hacer bajo una dirección inteligente. Ojo que está en la otra cara, es La Naranja Mecánica. ¿Usted vio la película? La Naranja Mecánica. Sí, de la década del 70. Sí. La Naranja Mecánica, a ver, ¿qué le inculcamos? Yo espero que se le inculque cosa muy buena, y es una muy buena oportunidad porque con el YouTube uno puede tener profesores de alto nivel en su propia casa. Se puede hacer cosas muy interesantes, doctor. Claro que Siempre sí. que exista voluntad política, Sí, exactamente. ganas. Sí. Y lo que hay que saber es que el nivel de incumplimiento de las prisiones domiciliarias es muy bajo, o sea, no se fuga. El detenido normalmente no se fuga de su vivienda. Así que en eso Todos tienen que estar bajo el mismo, todos los hijos, tiene que atender a la familia, tiene que pelarse el oriflate estando ahí dentro. Él tiene que hacer. Es un monje de clausura que tiene que hacer el tiempo. ¿Qué preferís? ¿Rezar o meditar? Pero tenés que hacerlo. Durante este tiempo te tiene que cambiar el mate. Hay Víctor. otras alternativas también Sí. en otros estados como alternativas a la pena de prisión de alojamiento permanente, por ejemplo, prisión nocturna. El sujeto trabaja durante todo el día y a las 20 horas vuelve a prisión Sí, hasta también. las 6 de la mañana del otro día. Pero O asociado con un programa... prisiones de fines de semana, Sí. en donde entra al establecimiento de detención los sábados a las 14 y recupera la libertad perfecto. los lunes a las 6 de la mañana Sí. para volver a trabajar. Hay muchas alternativas, pero como
Y una de las que Hace propusiste, falta voluntad Julio, política. que me pareció también que hace muchos años se hacía, era el tema del trabajo, el tema de implementar el trabajo, porque había muchas personas dispuestas y en la finca, cuando se tenía la finca para las cosechas y todo, se usaban muchas personas voluntarias, obviamente, que estaban cumpliendo condena y todo, y salían a trabajar. Eso era loable, eso era saludable. Después se perdió en forma total. Pero Sí, es un cumplimiento nosotros no bastante... vivimos esa época, Sí, incluso hubo una yo época sí. en que hicieron el experimento de alojar internos que no tenían peligros de fuga en algunos establecimientos del ejército. Pero el ejército tiene establecimientos muy grandes, por ejemplo en Tunuyán y acá mismo en San Rafael, para alojar muchas personas que no tienen peligro de fuga o de que desarrollen conductas violentas respecto de otras personas. Ese experimento creo que fracasó por una fuga, y la fuga tiene muchos costos, sobre todo políticos. Entonces se dio marcha atrás, pero era una de las alternativas. Y otra cosa que yo he visto dentro de lo que es la modificación de los procedimientos judiciales es el juicio por probation, donde ustedes le otorgan una pena. Esa pena o ese cumplimiento, esa deuda que tiene que pagar esa persona, puede ser una gran oportunidad, de acuerdo a la calidad y las características del delito, hacer que tenga una modificación profunda de su conducta, o de su algo que tenga que hacer que sea bueno para la sociedad. Bien. Bueno, y tendría que haber un comité que se encargara de fiscalizar ese tipo de pruebas, con ciudadanos notables o gente elegida por la comunidad, que vigile cómo se ponen en práctica este tipo de medidas. Bueno, volviendo un poquito atrás, para después ir al tema, en relación a lo que vos planteabas, Waldo, ya voy a... Sí. En relación al trabajo, que si yo sí tenía conocimiento de que antes habían talleres, inclusive hacían todas las cortinas de Totora. Claro, claro. Y yo he comprado cuando estaba en Mendoza, estoy hablando hace 30, 35 años atrás, Sí, cortinas sí. de Totora hechos, me los compraban en las penitenciarías directamente. Veo que eso se ha perdido. Eso era muy positivo, era muy muy bueno, positivo, y porque mantenía a la persona ocupada con un oficio, esa aparte había unas cosas hermosas. Yo creo que el tiempo, o sea, es algo que es muy crucial. El tiempo que nosotros tenemos en libertad no es el tiempo que tiene la gente que está encerrada. Entonces, Seguro. ese tiempo que uno está haciendo cosas, el tiempo es muy importante. Ese tiempo que uno está haciendo cosas que no se da cuenta, allá es como que no pasa, no sé, yo no he tenido la experiencia, pero debe ser tremendo ese tiempo, tal vez ¿no? lo más terrible si no le del buscamos encierro ocupación, es el tiempo que no pasa. claro. Si yo tuviera que decir, ¿qué es lo que más el tiempo Yo no creo que pasa? el tiempo, esa temática del tiempo es El muy tiempo no importante pasa. Sí. para la gente que está Así en esa que bueno, situación. ¿qué en relación a opinas prevención, sobre sí. el tema de transformar las provincias en auténticos cursos de no sé de qué, pero que tenga que ver con relación con el delito que realizaron? Usted me refiere a las medidas de conducta que debería hacer en la probation el acusado. Sí. Bueno, eso es muy importante, sobre todo, por ejemplo, el tratamiento psicológico o de orientación o la realización de cualquier capacitación laboral. A mí me parece importantísimo que las reglas de conducta se deban individualizar respecto de cada persona en particular. No es lo mismo una regla de conducta en violencia de género que una regla de conducta en una persona que ha delinquido contra la propiedad sin violencia porque no ha tenido educación formal en su infancia. O que ha tenido un accidente de tránsito o algo por el estilo. Por supuesto, el accidente de tránsito. Se discute mucho sobre el trabajo comunitario.
Esto requiere una organización específica, como bien dice usted, porque no se trata de mandar a una persona a cualquier lugar donde inmediatamente se produce la estigmatización. La pregunta es, ¿qué hace ese sujeto nuevo trabajando en una escuela o en otro lugar público? Y inmediatamente se sabe que está ahí trabajando para cumplir con las reglas provenientes de la comisión de un delito. Y eso estigmatiza y eso es delicado. Por eso requeriría una muy prolija organización, Exacto, pero sobre exacto. todo para poder implementar sistemas en donde pueda trabajar la persona. Sin duda que es una herramienta importante, pero de todos modos solo vale para la primera comisión de un delito, debemos aclarar. Sin duda. Claro, Porque una claro, vez que, son delitos de bagatela, no son tampoco... y son delitos con Claro. pena muy Claro, pequeña. Sí, claro. sí. Eso es así, Víctor. De Sí, personas sí, sin sí, sí. antecedentes penales. Eso nos deviene el derecho anglosajón, la probation, y es una suspensión que se hace de la acción penal. ¿Entendés? Para decir, a condición Yo me acuerdo de que se cuando- den ciertos cuando requisitos y los cumpla. me asesinaron a mi perro abotonado, la jueza le dio 2 años de prisión, aceptaron de prevención y no sé qué le indicaron que tenían que hacer, pero Sí. eso fue. Sí, bueno, sí, es un instituto muy útil, como dice Julio. Se sirve mucho para los casos, digamos, de delitos culposos, o donde pues, generalmente, como dice Julio, también los casos que no son generalmente muy graves. También hay otras medidas, otros institutos que también se utilizan, y más en los delitos económicos, por ejemplo, todo lo que es la solución de conflictos. No sé si por ahí Sí, también. a la comunidad le puede interesar. Está bien, mucho, digamos, decir, mucho. esos casos donde estamos al borde entre una estafa y un incumplimiento contractual. Sabemos que hay un engaño, pero a veces a la víctima una respuesta que también el Estado le da la posibilidad de que esa persona pueda cumplir o pagar o devolver, y eso le va a convenir justamente mucho más a la víctima que esa persona quede al margen de la sociedad. Es decir, eso lo vemos mucho en los delitos económicos. Es decir, la víctima le va a convenir, si es posible, por supuesto, si se puede. No sé Es si- un tema sumamente interesante, porque antes la estafa, cuando, voy a hablar genéricamente de la estafa, vos hacías la denuncia y te subías al tema concreto de querer ver una condena o llegar a una solución, que el Estado te brindara una solución. Hoy las puertas están abiertas en forma distinta. ¿Por qué? Porque se arriba a una solución de conflicto en cualquier etapa procesal. Y es importante porque vos lo que querés recuperar es tu plata o el daño que te hicieron, que el resarcimiento propiamente dicho. Y para ello también se abre una instancia en lo judicial de la mediación, que es el acercamiento de parte para tratar de que las partes arriben una solución de conflicto, sin Perfecto. imponer, acercar, simplemente para ver y Sí, escuchar a señor. ver si tienen interés. La persona, la víctima, en cobrar, en tratar de solucionar ese problema que le ha ocasionado. Y la otra parte para que le saquen ese alfiler o esa carga procesal que estar imputado en una causa de estafa, ¿no? Está bueno, Muy está bueno. interesante. Doctor, a los dos les quiero pedir, como corolario final, porque se está acercando el fin del programa, en que lean esta experiencia mía y que contiene una propuesta tácita y una experiencia mía realizada personalmente en 2 casos que ya les voy a relatar en su momento quiénes fueron y cómo se puede llegar a hacer algo, si no similar o tal vez mejorado, con parte del equipo que ustedes tienen de psicólogos y gente que ha navegado estas aguas, y decir, yo dejé algo que cambió un poco la historia en mi lugar, en mi pueblo. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Yo quiero que ustedes vean esto, si es que los mueve algo, les puedo contar la experiencia ampliada.
fuera de la cárcel. Así que, Valdi, quiero que te despidas, que hagas un resumen de lo que se habló hoy y que digas tu síntesis de este día. Hoy. Bueno. A mí hablar de derecho, a mí estar en la parte del derecho, para mí es vida. Para mí es lo mejor que puede llegar a lo que me pasó en mi vida, ¿no? Si tendría que volver a nacer y tendría que volver a elegir... Sos un privilegiado, sí. Escúchame, sos un privilegiado, porque cuando uno hace algo que le gusta y siente pasión por ello, y además le reporta beneficio y reporta beneficio a los demás, me encanta. Sos un privilegiado. Gracias, Víctor. Agradecerle a Rodolfo, agradecerle a Julio. Fíjate vos qué sencillos que son los dos, qué acercamiento que tienen con la gente, que eso me encanta. En mis tiempos, cuando yo estudiaba, los jueces no los veíamos, hablábamos con los secretarios. Hoy, gracias a Dios, ha cambiado un montón eso, y esto que hacen ellos de acercarse, porque no es solamente que vienen acá a la radio, están en constante movimiento con la gente, están en constante movimiento con la víctima, están en constante movimiento con los inculpados, con los acusados, con los familiares, como también te refirieron. Bueno, se abre una brecha muy bonita en el Poder Judicial. Falta muchísimo, nos faltan muchas cosas, sobre todo presupuesto, pero bueno, agradecerle a ellos que hayan venido, que hayan corroborado con esta charla, que le sirva a la gente, que se vaya puliendo con el conocimiento. Y yo qué te voy a decir, yo lo extraño a Juan Martín, pero bueno, que le vaya muy bien. Un saludo muy grande a él y gracias por haber venido, y me despido. Un buen fin de semana para todos. Gracias, Vicky. Doctor Luque, despídase y tírenos una frase, algo que diga de este día, de recuerdo de este día. Bueno, yo estoy muy agradecido con la invitación y bueno, me parece que es útil este servicio que nosotros, no solamente desde adentro del Poder Judicial, sino la oportunidad de directamente tener contacto a través de este medio con la gente. Eso para nosotros es muy valioso. Así que desde ya le agradezco y me comprometo a leer ese trabajo que ha hecho. Y a darme su opinión, doctor. Después de leerlo, y después de leerlo, con el grupo de los jueces. Le pido, sí, alguna reunión personal. Con gusto y fino placer. Y charlamos doctor. Así que bueno, un saludo a la gente y muchas gracias por la invitación. Y que bueno, vamos a poner todos nosotros para que se siga mejorando nuestro servicio. Doctor Vital. Yo también muy agradecido, sobre todo porque es bueno expresarle a la gente de que este es un programa de medicina también. Hay una especie en nosotros de secreto profesional. O sea, mientras trabajamos no podemos hablar de lo que hacemos en el trabajo, y este es un ámbito adecuado para poder expresarnos. Muchas veces se cree que los jueces no queremos hablar y en realidad no podemos. Me comprometo desde ya a leer esto, y ya lo estoy leyendo porque me come la curiosidad. Sí, se va a sorprender. Ya quisiera destacar una frase que acá has escrito de Víctor Frankl, que es impresionante. Bueno, Víctor Frankl es impresionante, pero dice: al ser humano se le puede despojar de todo excepto de una cosa, la última de las libertades humanas, la libertad de elegir la propia actitud en cualquier conjunto de situaciones. Esa libertad. Y esta otra, la cárcel es oscura, pero entre las grietas está Dios que acecha. Perdón, no sigo más. Me voy a despedir de la audiencia, porque hoy es 16 de septiembre, 57 o 67 años de la Revolución Libertadora. Tenía 16 años, estaba en la Escuela de Aviación Militar. Me pusieron un Mauser en las manos, me subieron a un camión y me dijeron: hay que ir a derrocar al tirano. Intervine en el asalto, en el tiroteo de la Policía Central de Córdoba, en el Cabildo. Vi descargar los cañonazos a 300 metros de distancia, 16 años. No habíamos tirado las condiciones de tiro, pero desfilábamos muy bien.
Bueno, después me pasaron muchas cosas más que hoy me asombro de haber oído a los pilotos cómo se deslizaban con sus Gloster Meteor por la Avenida de Mayo ametrallando trolebusos llenos de negro. Lo escuché yo. Ese odio ha sido transmitido desde ese tiempo que me tocó vivirlo muy de cerca porque estaba orgulloso en ese momento de la Revolución Libertadora. Y nos acompaña en nuestros días. No voy a hablar de ese odio porque usted se imagina a qué me refiero, a todo el emergente que se da en este momento y que pido y deseo y le pido a la gran energía que proteja a la Argentina de ese odio, que lo amengue y que termine una vez por todas. Gracias por la presencia a ustedes. Inolvidable este encuentro y Hermoso. espero poderlos ver a todos en una pequeña reunión. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué semillita podemos dejar a ver para cambiar un poquitito esta huevada? ¡Organicémonos! Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Walter. Muchas También a los gracias. invitados Rodolfo Luque y Julio Vitar. Nos encontramos el próximo viernes a partir de la hora 12. Gracias. Gracias. Ahora podés